El tópico de este mensaje es el temor. La gente vive llena de temor en el mundo. Los enemigos de la verdad han exitosamente convertido el miedo en un arma. El mundo siempre respira amenazas contra la iglesia, buscando que ella se paralice por el temor. Y en la historia de la iglesia se registra una historia muy interesante. En el siglo XVI, uno de los más valientes y denodados hombres de Dios comparece ante la reina de Escocia. Juan Knox, su nombre, quien era un defensor intrépido de la verdad de Dios, le habla valientemente a la reina para que no llevara a la nación de regreso al catolicismo. Inmediatamente después del arribo de la reina a Escocia, ella provenía de Francia en ese momento, la batalla por los corazones y las mentes de lo que es el pueblo escocés comenzó a librarse. Una de las primeras cosas que esta reina hizo al llegar a Escocia fue celebrar una misa, a lo que Knox firmemente respondió con un sermón diciendo que esto era un precedente peligroso, que si esto no se resistía enérgicamente podría conducir a la reintroducción de la vieja religión y a una nueva ola de persecución contra los protestantes. Más importante aún, Knox decía que la misa era un acto blasfemo, una ofensa a Dios que merecía que Dios trajera juicio sobre la nación que toleraba esta actividad. Knox y la reina tuvieron 5 grandes confrontaciones, y en la cuarta de estas confrontaciones, la reina se estaba preparando para su casamiento con Don Carlos, quien era el hijo de Felipe II de España, y ellos tenían una fuerte conexión con el Papa en Roma. Entonces Knox fue llamado por la reina a explicar los dichos que él había dicho en contra de este casamiento, condenando Knox públicamente a la reina en uno de los sermones que predicara. Entonces ahí están, cara a cara, Knox y la reina, hablando, a lo que ella queda reducida a un mar de lágrimas, por la convicción y el fuerte mensaje de este valiente hombre de Dios. Cuestionado por la reina acerca de su atrevimiento a condenarla públicamente, Knox le contesta: aunque yo no sea conde, señor ni varón de esta sociedad, Dios me ha hecho, por muy despreciable que sea delante de vuestros ojos, me ha hecho un miembro provechoso dentro de la sociedad y la iglesia. Y sí, señora, a mí me corresponde nada menos que advertir de las cosas que puedan dañar la iglesia de Cristo. Yo las preveo más que cualquier persona parte de la nobleza, pues tanto mi vocación como mi conciencia me exigen hacer esto. Evidentemente este Juan Knox era un hombre que no le temía al hombre. Él le temía a Dios. Y no es que Knox no fuera consciente del peligro o de las amenazas que habían en contra de su vida, pero él creía lo siguiente, él se manejaba por el siguiente principio. Él decía: en cuanto al temor del peligro que pueda acecharme, que nadie se inquiete. Mi vida está bajo la custodia de aquel cuya gloria busco. Por tanto, decía, no puedo temer tanto la jactancia o la tiranía de la reina sin que deje de cumplir yo mi deber. Hermanos, la historia de la iglesia nos muestra a este valiente hombre de Dios, quien temía a Dios y no a los hombres. Este Juan Knox fue verdaderamente un hombre valiente. La reina misma confiesa: temo más a las oraciones de Knox que a un ejército de 10.000 hombres. Y esto, hermanos, debe ser de gran ejemplo para nosotros y nos debe llevar a preguntarnos: ¿le tememos a Dios o le tememos a los hombres? Y en el caso de Knox, ¿cuál era la razón por la que su valentía era tan inflexible?
El mismo Knox lo confiesa: no soy dueño de mí mismo, sino que debo obedecer a aquel que me ordena hablar claro y no adular a ninguna carne sobre la faz de la tierra. Bien claro. Y esa es, hermanos, la clave del hombre, de la mujer que le teme a Dios y no a los hombres. La clave es saber que uno no es dueño de sí mismo, sino que debemos obedecer a aquel que es nuestro amo y Señor. Y es este mismo mensaje, hermanos, que estamos estudiando en Pedro, en esta sección que vamos a ver hoy, porque Pedro le presenta a los creyentes esparcidos en Asia Menor, quienes están siendo perseguidos y hostigados por un mundo hostil a Cristo, un mundo que odiaba el Evangelio de Cristo. Conforme Pedro les presenta la tercera exhortación que le está presentando a este grupo en el comienzo mismo de la carta, esta exhortación es clara y directa. Pongan su temor en Dios. Y si usted se pregunta cómo alentar a los santos en tierras paganas hostiles, bueno, Pedro lo está haciendo en esta sección. Primero les dice, como vimos, pongan su esperanza en las promesas y la gracia de Cristo, pongan sus deseos en la santidad y pongan su temor en Dios. Pedro escribe en el capítulo 1, versículos 17 al 21, y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él, ustedes son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Aquí vemos en 1 Pedro 1, 17 al 21, que el apóstol nos recuerda 4 razones por las que debemos temer a Dios. 4 razones por las que debemos temer a Dios para que esto nos ayude a mantenernos firmes cuando enfrentamos la hostilidad del mundo. Y vamos a ver, hermanos, ahí que debemos temerle a Dios y no temerle al mundo. Y estas son las 4 razones que vamos a estar viendo. Y van a ser los 4 puntos que vamos a estar viendo también. Debemos temerle a Dios porque Él es un Dios justo, versículo 17, es un Dios misericordioso, versículos 18 y 19, es un Dios soberano, versículo 20, y es un Dios poderoso, versículo 21. Así que esta tercera exhortación que estamos viendo presentada por el apóstol Pedro apunta a alentar a los creyentes a que teman a Dios y no al mundo. En esta sección Pedro nos brinda esas 4 razones, lo hace arraigadas en el carácter de Dios, por las que debemos temer a Dios y no al mundo. Tiene completo sentido que temamos al Creador del mundo, no al mundo. Que temamos al que le da vida al mundo, no a aquellos que creen tener vida y su vida está en las manos de Dios. Debemos temerle a Dios o tenerle reverencia porque Él es Dios justo, misericordioso, soberano y poderoso. Poner nuestra esperanza en su gracia y nuestros deseos en la santidad de Dios, como vimos anteriormente, nos pone en la actitud correcta de reverenciar a Dios y de temerle. Y el hecho de que sabemos que Él está en control total de nosotros y de su creación, nos alienta a estar firmes ante la hostilidad del mundo. Recuerden que esta es la idea por la que Pedro está escribiendo la carta. Así que comencemos a ver el primer punto. El primer punto que vemos, partiendo de lo que es el carácter de Dios, es que es un Dios justo. Versículo 17. Y hermanos, piensen en esto, antes de leer el versículo nuevamente. ¿Cuán tentador es para el cristiano que está experimentando odio, discriminación, hostilidad, sufrimiento, persecución? ¿Cuán tentador es
que se tiente en primer lugar ¿de qué? De tomar justicia por su propia mano. Y en segundo lugar, que en un sentido se desaliente pensando que los injustos nunca van a ser castigados. Estos cristianos del primer siglo, dispersos en Asia Menor, necesitaban ser exhortados con que pongan su temor en Dios y no en los hombres, porque Dios es un Dios justo. Dios va a castigar al que persigue y hostiga a los cristianos. Y en un sentido Pablo hace lo mismo, alentando a los creyentes romanos a que no tomen justicia por su propia mano. Leemos en Romanos 12:19, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y Pedro lo dice con estas palabras. Pedro dice, y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Y quiero que vean esto, que cuando dice, y si invocan, no está dudando de que estos creyentes lo hagan. Esto es conocido como un condicional de primera clase que asume la declaración que está haciendo como algo cierto. Estos cristianos invocan a Dios porque Él es su Padre. Ellos tienen una relación real con Dios. Esta relación fraternal es la que también debemos mantener, no solo para pedirle a Dios, sino para temer. Respecto al temor, hablando de esto que tenemos que tener y poner nuestro temor en Dios, debemos entender que Pedro usa una palabra, la palabra phobos, que puede referirse tanto a causar temor y miedo, como también a lo que es una actitud de reverencia y de respeto a Dios. Hay distintas fobias, ustedes saben bien. Está la aracnofobia, el miedo a las arañas. Está la colrofobia, que es el miedo a los payasos. Bibliofobia, espero que usted no tenga esa fobia, que es el miedo a los libros. La acrofobia, el miedo a las alturas. Antofobia, espero que tampoco tenga esa hoy, sobre todo las madres, porque tienen unas flores al final del servicio para ustedes. La antofobia es el miedo a las flores. Luego está la alectrofobia o alectorofobia, que es el miedo a los pollos. Estoy pensando en alguien acá, pero bueno. La obesofobia, subir de peso. Patofobia, aquel que le tiene miedo a las enfermedades o es hipocondríaco. La tanafobia, mucha gente tiene miedo, sufre esta fobia, tanafobia. ¿Sabe cuál es? O tanafobia es el miedo a la muerte. O sea, como verán, hay un montón de fobias, pero veamos a qué se refiere Pedro con este uso de miedo, fobia, temor. Porque el mensaje principal que está pasando en esta sección, que es la exhortación para estos creyentes y para nosotros, es no teman al mundo, tengan temor de Dios, tengan temor de Dios, teman a Dios. Y en las Escrituras se nos enseña que debemos tener reverencia y respeto a nuestro Dios. Y de eso se trata. Pero también entendemos, obviamente, que Dios es un Dios temible. Inspira miedo. Y lo importante, hermanos, es que nuestra conducta debe coincidir con nuestra reverencia a Dios. Porque decir que le tememos y no comportarnos como hijos de Dios contradice eso y demuestra que no tememos a Dios. Conducirnos de una manera irrespetuosa o ir en contra de su carácter santo es falta de temor a Dios. Los que ignoran sus mandatos deben tener un temor apropiado ¿a qué? A su juicio. En cambio, los que le obedecen no deben temer su juicio. Por el contrario, ¿sabe qué deben temer o qué les pasa? Los que verdaderamente obedecen y temen a Dios tiemblan ante la bondad de Dios. ¿Le ha pasado eso? Temer ante la bondad de Dios. Señor, no puedo creer que seas tan bueno conmigo. Pero este temor es mucho más que miedo, hermanos. ¿Y sabe cómo sabemos eso? Porque
aún el mismo Jesús experimentó este temor. Entienda bien, temor en el sentido de reverencia. Isaías 11:3 relata del Señor Jesús que dice que Él se deleitará en el temor del Señor, no en el miedo del Señor, en temerle, en ser reverente. Cristo como hombre, reverente, amoroso, temeroso de Dios Padre. Moisés mismo también nos enseña este concepto de que es un temor reverente en Éxodo 20:20. Esto es mucho más que terror o miedo. Miren lo que escribe Moisés ahí. Moisés respondió al pueblo, no teman, no teman, no tengan miedo, porque Dios ha venido a ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes. ¿Se está contradiciendo? No teman, no tengan miedo. Dios ha venido a probarlos, ¿para qué? Para ver si ustedes son reverentes a Él, si le temen, y para que no pequen. La reverencia a Dios, el temor reverente a Dios es el que también nos ayuda a no pecar contra Él. En otras palabras, cuando los cristianos le temen a Dios, le aman con un amor profundo y especial que les ayuda a adorarle más y mejor, llevándolos a un punto de obediencia completa. Es este conocimiento alcanzado por los cristianos al amarle a Dios con temor que los capacita para vivir vidas transformadas para su gloria. Si no, sería imposible. Entonces debo preguntarle, ¿le teme usted a Dios? ¿Le teme al punto que su adoración a Él es acompañada con obediencia? Recuerde de poner su temor en Dios, porque Él es un Dios justo, un Dios imparcial, que juzgará a cada uno de acuerdo a sus obras. Estamos en el versículo 17. Ahora, hablando de obras, ¿esto significa que usted será juzgado en sus obras para salvación? No. Esto significa que los cristianos comparecerán ante el tribunal de Cristo para recibir sus galardones de acuerdo a su fidelidad, fidelidad que va a ser manifestada por sus buenas obras. Efesios 2:10 también nos dice que hemos sido creados en esas buenas obras, creadas por Dios desde antes de la fundación del mundo para que caminemos en ellas. Las buenas obras del cristiano ya a salvo son el resultado natural de la gracia de Dios que está actuando en la vida de ellos. Un hijo verdadero de Dios siempre producirá buenas obras, las cuales Dios juzgará y recompensará. En el caso del Hijo de Dios no estamos hablando de que Dios va a juzgar sus obras para salvación. Caso contrario es el caso del inconverso, quien será juzgado por sus obras malvadas, recibiendo ¿qué? La retribución de condenación eterna por haber despreciado la única obra perfecta que algún ser humano haya hecho. Esa es la obra de Cristo en toda su vida y en la cruz del Calvario. Quien desprecia esa obra, desprecia la vida eterna. Ese es el pecado imperdonable, hermanos. No creer en Cristo. Ese es el pecado imperdonable. Entonces, ¿cómo deben conducirse los cristianos? ¿Qué dice el versículo 17? Con temor durante el tiempo de su peregrinación. Y acá estamos viendo que Dios es un Dios justo. Por eso debemos conducirnos con temor en el tiempo de nuestra peregrinación. Aliéntese, hermano, y aliéntese, hermana. Esta es una peregrinación, eso quiere decir que estamos de paso en esta vida. Por lo tanto, los sufrimientos, las persecuciones, todo tipo de cosas hechas en contra nuestra, la hostilidad no serán para siempre. Entonces, ahora Pedro, al llegar al versículo 18, nos va a presentar otra razón para no vivir en temor. ¿Cuál es esa? Bueno, no vivir en temor, pero temiéndole a Dios, porque Dios es un Dios misericordioso. Y ahí vamos a ver ese concepto salido del carácter de Dios en los versículos 18 y 19. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Son 4 razones
que nos presenta Pedro aquí, por la que debemos temer a Dios, y esta también es una muy válida. Dios es un Dios misericordioso. El apóstol Pedro nos está recordando 4 de estas razones para que temamos a Dios y no le temamos al mundo. Y él acá dice, bueno, deben ver que Dios es misericordioso. ¿Cómo lo dice? Bueno, una vez que hemos entendido que temerle a Dios es mucho más que tenerle miedo a Dios, estamos entonces en la condición de entender mejor su misericordia extendida a nosotros. Y es lo que quiero que vean acá. Dios nos rescató de una vana manera de vivir. Eso es misericordia. Y eso debe ser motivo suficiente para estarle agradecido a Dios y no resentirnos cuando el mundo nos persigue. El mundo nos va a perseguir. Persiguieron a Cristo. Porque ellos todavía, ¿qué? Están bajo su ceguera espiritual. Están condenados en su vana manera de vivir. Muchas de esas vanas maneras son las tradiciones que hemos heredado de nuestros padres, que nos mantenían sumidos en la ceguera espiritual y por ende no conocíamos a Dios. Y esto incluye religiones y esto incluye también formas de cristianismo que se habla de Cristo, pero lo que hace es simplemente inocular a las personas del concepto de Cristo, pero no los trae a una realidad profunda de la realidad de Cristo y nunca terminan de conocer a Cristo. Viven la religión y la experimentan solamente para ellos, para qué les produce, desde el tipo de música que escuchan hasta la liviandad y la superficialidad de la teología que escuchan. Pero cuando son sometidos a lo que es el cristianismo verdadero, donde se necesita la teología profunda que Dios enseña en la palabra para poder vivir una vida que muchas veces involucra persecución, ahí se terminó la confesión de fe. Son confesiones falsas. Y esto es heredado muchas veces de nuestras familias, de nuestras tradiciones. Pero dado que Pedro, usa la palabra redimidos, debemos prestarle atención a esta misma palabra para poder entender cómo es que la audiencia original la estaba entendiendo. Miren esto, por ejemplo, la sociedad griega en general lo entendía como una palabra usada para la compra de esclavos o el pago de un rehén, un rescate de personas que habían sido capturadas en la guerra. Esa es una manera de entender la palabra redimidos. Pero aquellos que, por ejemplo, leían la Septuaginta, que es la Biblia en griego del Antiguo Testamento, entendían esta palabra como la liberación de los esclavos, Levítico 25:48. También lo entendían como la salvación de una situación terrible, Daniel 6:17. O cuando iban a Éxodo 6:6, lo entendían como la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y por supuesto, aquellos hermanos que estaban esparcidos en Asia Menor en ese tiempo, pero que ya habían logrado tener y leer manuscritos de Marco, de Mateo, también entendían el uso de esta palabra redimidos en esos dos evangelios. Y podían entender que redimidos era usado para describir la muerte sacrificial de Jesús para pagar por los pecados de su pueblo. Y sea como sea que Pedro lo esté usando acá, creo que las 3 opciones son válidas, pero todo comienza por el pago que Cristo había hecho por el pecado de ellos. Pero, por ejemplo, pensemos que ahora estos creyentes fueron liberados de las garras del pecado, ya no deben servirle ni tienen que estar presos o cautivos de esos deseos esclavizantes. Estos creyentes, como nosotros, necesitaban ser redimidos de su vana manera de vivir. Entonces, ahí vemos un poco qué significa la palabra redimidos, pero ¿qué significa la palabra vana? ¿Cómo la tenemos que entender? Bueno, es simple. Significa una vida infructuosa, una vida inútil, una vida que es carente de verdad. Esta vana manera de vivir nos estaba conduciendo a un juicio final desastroso. Y la única esperanza que teníamos era ser redimidos de esa manera de pensar. Esta vana manera de vivir se caracterizaba además como, veíamos, ¿no?, heredada de sus antepasados, lo que indicaba que ese modo de vida se transmitía de generación en generación. Y tal concepción contrastaba intencionalmente
Pedro lo hace para contrastar intencionalmente con el concepto que él ya ha enseñado de que somos nacidos de Dios. Es tan simple como esto, hermanos. Ustedes saben, no es nada nuevo. Hay familias que le impiden a algunos llegar a la fe, hablando humanamente, simplemente porque lo tratan como una traición que deje el catolicismo. Pero es tan simple como esto. Eso es heredado familiarmente y eso es lo que 1 de Juan 1, 12 y 13 dice. Eso no produce hijos de Dios. El Hijo de Dios es nacido del Espíritu Santo de Dios a través de la verdad reveladora y liberante del Evangelio de Cristo. Y a no ser que esta persona sea nacida de Dios, todavía sigue nacida de los padres. ¿Pero qué dice? Primera de Juan, Juan 1, 12 y 13. El Hijo de Dios es nacido de voluntad de Dios, no de voluntad de carne o sangre, voluntad de varón, no. Y estos perseguidos y despreciados creyentes esparcidos en Asia Menor, antes seguían el camino de sus antepasados, que era un camino vacío y carente de verdad. Pero ahora habían nacido de nuevo por el poder divino de Dios a una vida que era una vida fructífera, una vida llena de verdad divina. Por eso, hermanos, debemos seguir el consejo de nuestro amado Señor y Salvador, cuando Mateo 10:28 nos dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. A Él le debemos temer. Debemos poner nuestro temor en Dios, no en las tradiciones familiares. Y yo sé que con lo que tiene que ver con la tradición familiar, muchas veces es que no queremos ver porque decimos, si admito que ahora que conocí la verdad, antes no la conocía, antes estaba muerto, y mis familiares todavía permanecen en ese estado, entonces estoy admitiendo que ellos, si mueren, van al infierno. No quiero eso. A veces no se animan, a veces tienen miedo, a veces eso también es ocasión de persecución dentro de la familia. Pero el Señor claramente dijo que su verdad y su persona va a traer ese tipo de división. Lo importante es ser fieles a lo que ustedes han sido llamados a hacer y temerle a Dios, no temerle al hombre. Nuestro amado Dios nos rescató de una vana manera de vivir, nos dio una mejor herencia que la de nuestros padres, y Él sabía, por supuesto, que no podíamos pagar por esto, por eso Él pagó con la vida de Cristo. Y esas son razones más que suficientes para que le temamos a Él y no al mundo. Y como verán, conforme Pedro nos dice, pongan su temor en Dios. Esta segunda razón es basada en que pongan su temor en un Dios que es misericordioso, que les dio a Cristo. No podíamos pagar nosotros la deuda que teníamos con Dios, con ninguna cosa perecedera, oro, plata, lo más valioso que usted tenga, no podía pagarlo. Lo que usted considere de valor, use eso en su mente y no va a poder acercarse infinitamente a pagar por la salvación que Dios le ha dado. Lo único que paga por nuestra salvación es la sangre de Cristo. El valor de la vida de la sangre de Cristo. Su sacrificio en la cruz nos ha redimido. Y Pedro dice que Dios nos redimió, ahí en el versículo 19, dice, con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Este es un Dios misericordioso que ha dado a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La sangre de Cristo comunica la muerte sacrificial de Cristo. Hay varios pasajes del Nuevo Testamento que también comunican esto, miren. Romanos 3:25, que es la comunicación de la sangre de Cristo, pero también en obvia alusión a que esa sangre de Cristo representa la muerte de Cristo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Romanos 3:25, la primera parte de ese versículo. Luego Pablo dice en Romanos 5:9, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¿Qué nos justifica delante de Dios? No las buenas obras,
No ir a la iglesia como si fuera que al hacer eso se va a ganar la salvación. No, usted tiene que venir a la iglesia. Usted tiene que venir a la iglesia para crecer. Es donde hay rendición de cuentas. Usted tiene que venir a la iglesia para tener comunión con sus hermanos, porque ese es el deseo de Dios. Y Hebreos claramente dice que no tenemos que dejarnos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, pero debemos hacerlo ¿para qué? Para alentarnos al amor y a las buenas obras. Venga a la iglesia, cristiano verdadero, venga a la iglesia. Pero hablando de la sangre de Cristo, en Él tenemos redención mediante su sangre, dice Pablo en Efesios 1:7, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Este es un Dios misericordioso. La sangre de Cristo también es mostrada, su vida dada a nosotros en 1 Juan 1:7, cuando Juan escribe, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta sangre, hermanos, es preciosa. Esta vida de Cristo es infinitamente valiosa. Es la sangre, dice acá Pedro, como de un cordero sin tacha y sin mancha, y esto apunta al valor sacrificial de la muerte de Cristo. Tal como nos enseña también cuando leemos el Antiguo Testamento, en el libro de Números. Todo esto está enseñado ahí. Números 6:14 dice, hablando del sacrificio que debe ser sin defecto, dice, y presentarás ofrenda delante del Señor, un cordero de un año, sin defecto, como holocausto, y una cordera de un año, sin defecto, como ofrenda por el pecado, y un cordero sin defecto, como ofrenda de paz. En el 19:2 de Números dice, este es el estatuto de la ley que el Señor ha ordenado. Dile a los israelitas que te traigan una novilla alazana sin defecto, que no tenga manchas y sobre la cual nunca se haya puesto yugo. El sacrificio que Dios demandaba era un sacrificio perfecto, sin tacha, sin mancha. Por eso apuntaba a la perfección del sacrificio de Cristo. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, los animales debían ser perfectos físicamente. Pedro acá se refiere a Cristo, pero el apóstol se está refiriendo a la calidad moral de Cristo. No se está refiriendo a su aspecto físico. Y no estoy queriendo decir que había algo malo en el aspecto físico de Cristo. Lo que digo es que Pedro usa esto para mostrar la perfección moral de Cristo. La perfección de Cristo, que también el apóstol Pedro la muestra en el 2:2 de Pedro, cuando dice, el cual no cometió pecado, hablando de Cristo, ni engaño alguno se halló en su boca. Entonces, debemos poner nuestro temor en el Dios que en forma de hombre no cometió pecado. En Él debemos poner nuestro temor, porque Él nos conoce. Él entiende a las cosas que nos estamos enfrentando, pero Él las venció a todas. Así que tengamos temor y reverencia con Él para acudir a Él como lo que es nuestro perfecto sumo sacerdote. Y debemos también tomar su ejemplo para no temer a los hombres, porque Cristo, la verdad, fue el hombre más valiente que pisó esta tierra. Porque cuando Él lo ultrajaban, Él no respondía ultrajando. Y Pedro lo cuenta así, de esta manera, en el 2:23. Cuando padecía, hablando de Cristo, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y me hace acordar a lo que vimos al principio de Juan Knox. Juan Knox podía ser valiente como era, intrépido como era, porque él se había encomendado a su Dios. Y esto puede ser verdad de nosotros. Cuando estamos en la carnicería, comprando la carne y hablándole justamente al carnicero, sea valiente e intrépido, comparta el Evangelio de Cristo como es, llamándole pecado, pecado, condenando con amor si la palabra condena, pero sea valiente. Ahora, hay una tercera razón por la que debemos poner nuestro temor en Dios, y es que Él es soberano. Esto lo vemos en el versículo 20. Dice así, y este es nuestro punto 3, Dios es soberano, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos
por amor a ustedes. Hermanos, Dios es soberano. ¿Qué razón más valiosa para temerle a Él? Fíjense, en su soberanía vamos a ver lo que Él ha hecho aquí a favor nuestro, obviamente. Dios está en control de todas las cosas. Dios es quien prepara el sufrimiento de Cristo para la salvación de los creyentes de Asia Menor, es lo que les está diciendo. Hermanos, ustedes están siendo perseguidos y sufriendo, pero Cristo también fue preparado por Dios para esto. ¿Y qué muestra eso? La soberanía de Dios. Esos sufrimientos no están pasando en vano, no vienen de balde, no vienen accidentalmente. Dios es soberano sobre cada una de las cosas que nos pasan. Y por supuesto, esto también nos alcanza a nosotros, ¿no? Creyentes del siglo XXI. El resultado de esto es que la fe y esperanza, tanto de ellos en el primer siglo como nosotros, pueden estar puestas en Dios, porque vemos que es un Dios soberano, en completo control de todas las cosas. Y Dios ha incluido a estos creyentes de Asia Menor en su plan eternal de redención, como lo ha hecho con nosotros, y les ha dado suficientes razones de esperanza y de confianza que en Dios a través de la resurrección de Jesús. Fue algo que vimos en uno de los mensajes anteriores. Entonces, preguntémonos en este punto, ¿cómo se manifiesta la soberanía de Dios? ¿Cómo se manifiesta la soberanía divina en este versículo que estamos viendo en estos momentos, el versículo 20? Porque lo que estoy extrayendo de aquí es que una de las razones para temerle a Dios es que Él es soberano. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Bueno, mire, Pedro dice dos cosas acerca de Cristo, que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo y que se ha manifestado. Veamos entonces, hay una maravillosa conexión entre este versículo 20 y el versículo 2 que vimos al principio de nuestro estudio. Porque en el versículo 2 Pedro dice que los creyentes fueron elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Nuevamente, la soberanía de Dios en la elección. Y ahora nos dice en el versículo 20, hablando de Cristo, que Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se entiende? Tanto Cristo como nosotros, preparados desde antes de la fundación del mundo, por Dios, un Dios soberano, a quien debemos temer. Así como Jesús fue preparado para sufrir, porque en su momento, en el tiempo, Él iba a venir a sufrir, a tomar su cruz y pagar por nuestros pecados, así como Cristo fue presentado como el siervo sufriente, también nos dice, no solamente en Isaías, sino acá Pedro, de que lo que viene después del sufrimiento es gloria. Y nosotros, hermanos, y quiero que vea esa conexión, también hemos sido llamados para recibir gloria y también para sufrir. Hay una conexión cierta y verdadera entre usted y Cristo, entre los sufrimientos que usted pase y los sufrimientos de Cristo. A través de nuestros sufrimientos también Dios nos brinda la posibilidad de crecer espiritualmente y conocer más a Cristo. Tiene un proceso naturalmente purificador. Nuestra santificación verdaderamente Dios la hace a través de los sufrimientos en gran medida. Y esto debe ser de aliento cuando estamos sufriendo, porque nos alienta con la eternidad y la gloria de la salvación que ya hemos recibido. Pero en la soberanía divina, ¿qué dice Pedro ahí? Que Cristo ya se ha manifestado. Entonces vemos cómo el apóstol trata de ser claro con mostrar que el plan fue hecho en la eternidad antes de que el mundo fuera creado, y a medida que el tiempo pasaba, el tiempo transcurría, Dios revelaba más acerca de este plan, más acerca de Cristo, lo mismo que vimos que los profetas se maravillaban y querían conocer más y más, pero ahora, les dice Pedro, este plan ha sido revelado. Y Pedro dice, leyendo ahí en el versículo 20 también, se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Fíjense qué aliento que les da a estos creyentes en el siglo XXI. Pedro claramente alienta a estos creyentes. No teman, no se amedrenten con las persecuciones, no le teman a los que les pueda hacer el hombre, teman a Dios.
Creyentes, les dice Pedro, estamos en el centro de los planes eternales de Dios. Debemos seguir poniendo nuestro temor en Dios y eso mismo vale para nosotros. Estamos en el centro del plan salvífico eternal de Dios y Dios nos va a glorificar, Dios nos va a acompañar en cada paso de nuestra vida cristiana, porque Él tiene cuidado de nosotros. El mundo, con todas sus amenazas, son simplemente un aliento pasajero. Pronto miraremos y ya no estarán más. Estos enemigos que quieren usar el miedo como arma, como pasó en el 2020, 2021, que sin un disparo, sin mostrar un arma, el mundo se paralizó, porque los gobernantes del mundo decidieron usar el miedo como arma. Pero la iglesia de Cristo no se arrodilla. La iglesia de Cristo no claudica en su mensaje. La iglesia de Cristo no se deja amedrentar por este temor que el mundo le quiere imponer. La iglesia de Cristo sigue siempre adelante porque es Él quien edifica su iglesia. No lo hacemos con nuestras fuerzas. Y no importa el enemigo que se levante, no va a poder prevalecer en contra de nuestro Dios. Pero cuando el mundo usa el miedo como arma para que usted se detenga, usted tiene que temer a Dios y no temer al mundo. Porque estos enemigos van a desaparecer en cualquier momento. Como dice el Salmo 37:10. Salmo 37:10, escuchen esto. Un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. El impío tiene corta vida. El impío tiene corta duración. Me hace acordar hablando del impío con corta duración, en mi primer año en la secundaria en Uruguay, todas las tardes, nosotros con mi hermano Jorge íbamos, mi hermano mayor, íbamos a la mañana, y todas las tardes habían 2 alumnos de la tarde que nos esperaban a mi hermano y a mí para insultarnos y amenazarnos. Era tan desagradable, hermanos, que a medida que se acercaba la hora de la salida yo me ponía nervioso, sabiendo lo que venía, ¿no? Un día ya dejaron de hacerlo, ya no estaban ahí. Es más, sí, cuando estaban ahí se volvieron amigos. Bueno, me olvidé de decirles que mi hermano mayor tuvo una seria conversación con ellos. Mi hermano tuvo una seria conversación con ellos y los puños de mi hermano eran muy elocuentes. Pero, seriamente, ¿por qué temer? ¿Por qué temer? Hoy están, mañana no están. Pero, hermanos, ¿por qué temerle al hombre si Cristo está con nosotros? Aquel quien es el modelo de la humildad y el sufrimiento abnegado, es este Cristo quien Pedro nos dice que fue revelado en los últimos tiempos. Y Pedro consideraba que los lectores estaban viviendo en la última etapa de la historia, antes del regreso del Mesías y del juicio venidero. El plan de Dios, nacido, como vimos desde la eternidad, se hallaba ahora en su fase final. Y esto había influido en el modo de pensar de los lectores a medida que Pedro les enseñaba. ¿Por qué digo esto? Porque el hecho de que estuvieran viviendo en esa etapa final proporcionaba a estos lectores una motivación extra para la acción. Pedro lo dice así en el 4:7, pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. La oración que habla de ¿qué? Confianza en Dios. Así, aunque en un sentido no se está dando explícitamente como razón de que estos creyentes, como sabían que eran los últimos tiempos, entonces confiaban, pero podemos entenderlo correctamente de que proporcionaba otra motivación también. Pero bueno, en esta sección, Pedro, ¿qué es lo que está haciendo? Presentándoles la tercera exhortación a estos creyentes. La meta por la que escribe es que no se dejen intimidar por el mundo, que no paren de crecer y de confiar en Dios conforme están experimentando la persecución del mundo. Entonces Él les dice en esta sección, teman a Dios.
y le da 4 razones por las que deben temer a Dios. Y la cuarta que vemos en el versículo 21, y es nuestro cuarto y último punto, es que Dios es poderoso. Así que conforme el apóstol nos recuerda también a nosotros estas 4 razones por las que debemos temer a Dios para que nos ayude a mantenernos firmes ante la hostilidad del mundo, aquí tenemos la otra razón que nos da. Dios es poderoso. Nos exhorta Pedro con decirnos Dios es poderoso. ¿Cómo lo hace? Bueno, Pedro nos mostró 2 cosas con respecto a la relación de Cristo y el Padre. Y ahora nos dice esto en el versículo 21. Por medio de Él, Cristo, son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. ¿Qué otras 2 cosas nos muestra aquí acerca de esa relación, Cristo y el Padre? Bueno, nos muestra que Cristo fue resucitado. Y también nos muestra que Dios el Padre le ha dado gloria a Cristo. En los 2 últimos versículos solamente vemos estos 20 y 21, 4 razones de que tenemos, digamos, para reverenciar a Dios, temer a Dios. Él es soberano, Él es poderoso. Dios es poderoso para producir todo esto, todo es diseño de Dios, obra de Dios. La resurrección de Cristo solamente debería ser de gran aliento para aquellos que están siendo perseguidos, porque aún si en la voluntad de Dios está que usted pierda su vida, usted tiene la esperanza de vida eterna. Y esto era verdad de estos creyentes también, perseguidos muchos de ellos físicamente. Ellos podían perder su vida física a lo mejor, pero acá Pedro les está diciendo, por medio de Cristo, ustedes son creyentes en Dios que lo resucitó de entre los muertos. Esa realidad también de la resurrección va a ser una realidad de ellos. La salvación de estos creyentes está basada ¿en qué? En el poder de Dios. Y este versículo se le está asegurando a los lectores que tener fe y esperanza en Cristo es tener fe y esperanza en el Dios del Israel antiguo. ¿Por qué? Porque hay como una transición en la manera en la que él está explicando esto. Porque Dios con su poder fue quien resucitó a Cristo de los muertos y le dio gloria, pero es ese mismo Dios que Pedro está mostrando también, que ha hecho cosas poderosas, digamos, a través de los profetas, con todo lo que ha revelado. Siempre se trata de dejar en claro por parte de Pedro que hay una continuación, hay una continuidad entre lo que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento y lo que está haciendo ahora. Entonces, imagínense, hermanos, cuán alentador podía ser esto para un judío que está escuchando esto, porque ellos ahora están diciendo, bueno, estas demandas de Cristo no significa que debo apostatar o dejar, digamos, lo que creía, ¿no? Siempre y cuando no siga la ley, digamos, que querer cumplir la ley y los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero lo que tenía que ver con la ley del pacto de fe, que había sido heredada en este caso por estos ancestros, todo eso revelaba al Dios verdadero, o sea que no había una forma en la que ellos estaban apostatando al ahora obedecer a Cristo, sino que estas demandas de Cristo, lo que eran era un cumplimiento de las demandas de ese pacto de fe que ellos creían. Entonces esto era de aliento también para aquellos judíos que estaban leyendo. Y Pedro les declara que Cristo es el cumplimiento de los que los profetas de Israel habían profetizado. Eso lo vimos cuando vimos los versículos 10 y 12. Por eso Pedro también les explica en esta sección de apertura del libro cuál es la relación con Dios con respecto a la santidad que debían mantener debido al pacto que ellos creían, pacto, ¿no?, de Dios con su pueblo. Y eso también lo vimos en los versículos 14 al 16. Pedro les describe la redención de Cristo presentándolo como Cordero de Dios sin tacha y sin mancha. Hay una continuación. Obviamente Cristo es el sacrificio perfecto. Ahora, ¿por qué es que Pedro lo hace de esta manera? Para mostrarles, desde el comienzo de la carta misma, que estos perseguidos y atribulados creyentes dispersos en Asia Menor debían confiar en Dios y temerle a Él únicamente. Porque Él era el mismo Dios que había iniciado este proceso de salvación desde la eternidad, luego yendo a buscar a Abraham, luego
prometiéndole cosas a Abraham, luego prometiéndole cosas a Moisés, prometiéndole cosas al pueblo de Israel, y este Dios poderoso siempre cumpliendo. Y hay una continuación cuando llega la vida de Cristo, y en la vida de Cristo el cumplimiento de todas esas promesas y profecías que Él les asegura a estos hombres y mujeres esparcidos en Asia Menor, que este es un Dios poderoso, que este es un Dios soberano, pero que también es un Dios misericordioso y justo, que está alentándoles a que le teman a Él, a que la reverencia sea hacia Él y que no teman las amenazas del mundo. Ahora, para concluir, quiero terminar con un punto alto aquí de lo que Pedro está diciendo, y tiene que ver con la vindicación y la glorificación de Cristo tras su sufrimiento. Esta, vindicación, esta glorificación de Cristo tras el sufrimiento que Él ha experimentado en la cruz, es un paradigma para nosotros. Eso quiere decir que eso también va a ser verdad de nosotros. Nosotros caminamos el camino marcado por nuestro Señor. Como peregrinos en este mundo sufrimos ahora, pero nuestra esperanza futura está en la resurrección y la glorificación que Dios nos dará. Por eso, hermanos, no debemos temerle al hombre. El hombre, por más malo que sea, tiene solo la fuerza que Dios permite que él tenga. Tiene solo la influencia que Dios permita que él tenga. La sociedad en la que vivimos, por más que nos persigue, por más que nos hostiga, tiene una influencia, un radio de influencia y poder que Dios le permite. Todo es de Dios. Todo está en su mano. Por eso no debemos temer. Por eso quería mostrarles esa sección donde Pedro exhorta a temer a Dios. Quería mostrarle todo saliendo del carácter excelso y maravilloso de Dios. Como dice el salmista en el Salmo 118, 6 al 9. ¿Por qué debemos temer a Dios? Salmo 118, 6 al 9. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Hermanos, debemos poner nuestro temor en Dios porque Él es un Dios justo. Es imparcial y juzga la obra de cada uno. Debemos poner nuestro temor en Dios porque Él es un Dios misericordioso. Nos rescató de nuestra vana manera de vivir, nos dio una mejor herencia que nuestros padres, y sabiendo que no podíamos pagarle, Él pagó por nuestros pecados con la vida misma de Cristo. Debemos poner nuestro temor en Dios porque es un Dios soberano. Nos ha entregado a Cristo, quien estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero que ahora se ha manifestado. Debemos poner nuestro temor en Dios porque Él es un Dios poderoso. Nuestro Padre Celestial resucitó a Cristo, dándole honor y gloria, algo a lo cual nosotros nos dirigimos también. ¿Gracias a qué? A su eterna misericordia. Así que, si hay algún amigo que está aquí hoy, quiero contarte muy brevemente. Si tú estás aquí sin Cristo, te quiero llevar al punto en el que el hombre experimentó este temor por primera vez. Esta es, digamos, se podría decir, la raíz del temor pecaminoso. Y está en Génesis 3, versículos 8 al 10. Adán y Eva acaban de pecar y dice Moisés escribiendo, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor de entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios los llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él le respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pecador, sal de tu escondite. Dios te está viendo. La razón por la que te pregunta es porque misericordiosamente quiere que confieses tu pecado, para que te vistas no con tus inmundas ropas de justicia, sino para que te vistas con la justicia de Cristo. Así que ese temor de Adán y Eva fue respondido con misericordia por Dios. Y hubo una promesa en el 3:15 de que Dios iba
a proveer un Salvador, que luego, como verán, acabamos de ver, se ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Así que arrepiéntete de tu pecado y ven a Cristo en esta tarde. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu aliento a través del apóstol Pedro a que te temamos a ti y no al mundo. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser valientes, a ser, Señor, fieles en la manera que también compartimos el mensaje del Evangelio. Bendice a esta congregación, bendice a las madres que están aquí, Señor, en especial. Oramos en tu nombre. Amén.